Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan, como un cuento de hadas. Las mujeres cada vez tienen una mayor presencia en la ciencia. Un buen ejemplo de ello es la doctora Ana Melero. Ana Melero, licenciada en farmacia, quien cuenta además con el doctorado en ciencias farmacéuticas y doctorado europeo Galenos Network, centra su investigación en el diseño de sistemas de liberación modificada de fármacos para optimizar terapias. Su experiencia laboral es amplia y, desde 2012, es profesora de la Universidad de Valencia. En este momento, Ana está trabajando en la ciclosporina. Se trata de un fármaco inmunosupresor que debilita el sistema inmune, medida que evita el rechazo de los trasplantes de órganos. Su investigación se centra en el diseño de unas nanopartículas, ya que el objetivo es reducir el tamaño de las actuales y así sean más eficientes a la hora de atravesar la piel. ¿Hasta qué punto aporta valor la investigación a nuestro modo de vida? Porque a menudo se habla de la importancia, ¿no?, que tiene la investigación. Es que es importante, de verdad es importante. Si no estuviéramos investigando, la vacuna del COVID no se podría haber hecho en un año. La llegada del COVID ha supuesto una movilización sin precedentes en el campo de la investigación. Y la vacuna, si bien es cierto que genera debate, es uno de los grandes logros, tanto por el gran salto que supone la administración del ARN mensajero en humanos, nunca antes probado, como por la celeridad en cuanto a su disponibilidad pública. Sí, lo del COVID ha sido un hito histórico. Todo un hito histórico que continúa avanzando. Pues tal y como nos explica Ana, pronto tendremos la IPRA, la nueva vacuna que está por venir. ¿Pero en qué se diferencia de las anteriores? Lo que hace la vacuna de Pfizer es que te administra el RNA para que el cuerpo fabrique esa proteína. Y entonces el sistema inmune la reconoce. La de IPRA ya te administra directamente la proteína. Según palabras de Ana Melero, la carrera de investigación es exigente y requiere de muchas horas de trabajo. Durante su experiencia, ha aprendido que realizar viajes e inversiones es un factor clave. Por otro lado, aconseja que los investigadores establezcan buenos contactos con otros profesionales del ámbito. Ana Melero considera que la investigación es una rama profesional muy bonita y satisfactoria. Sin embargo, también es una profesión muy exigente y con poca financiación. Ahora bien, Ana opina que los investigadores son necesarios y que sí se pueden conseguir buenos proyectos que aporten una buena remuneración. La ciencia es bella, y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quizás, algún día, un descubrimiento científico pueda llegar a toda la humanidad.